Hola, muy buenas tardes. Les saluda su amiga Giomara Espinosa del programa Sabiduría Orgánica, como todos los viernes. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy nos acompaña Lupita para el tema de plagas, nos acompañan biólogas, pero antes vamos con nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias a All In Can TV. Los invitamos a ver la programación a lo largo de la semana. Programas muy interesantes. También muchísimas gracias a Total Play. Los invitamos a unirse a Total Play al 55 62 34 87 29. 55 27 24 99 49. Total Play, para ahora que estamos con este regreso a clases, no perder ninguna clase, no perder la señal. Estamos trabajando en casa, es muy importante un buen internet. Total Play. Y pues bueno, también muchísimas gracias a Blue Wax, lavado ecológico de Oaxaca, producto mexicano, no contamina, de muy fácil uso, fácil, rápido, ahorramos agua, ahorramos tiempo, ahorramos dinero. Los invitamos a entrar a la página Blue Wax MX, producto mexicano, ecológico y muy fácil de usar. Solo rociamos, aplicamos, tallamos con una esponjita, con una microfibra, y fácil de retirar. Y muy bueno, esta tarde nos acompaña también Floral 88, amor que perdura. Todo lo que quieran de orquídeas, les recomendamos Floral 88. Síganla en su página, Floral 88. Muchísimas gracias. Vamos a tener aquí arreglos con descuento. Y vamos a tener arreglos con descuento, así que por favor, Floral 88. Y bueno, esta tarde nos acompaña María Guadalupe Reyes, bienvenida. Gracias. Tallerista de huertos urbanos. Y bueno, desde el año 2006 es fundadora de Orientación Vocacional Ocupacional Asociación Civil, especial para niños y jóvenes en situación de la calle. Hoy nos acompaña como tallerista de huertos urbanos, pero tienes una gran labor que vienes desempeñando desde el 2006. También nos acompaña la bióloga María Magdalena Enciso Sánchez, bióloga egresada de la UNAM, bienvenida, docente y colaboradora en un proyecto de permacultura urbana en la Ciudad de México, coordinadora de proyectos de herbolaria en un huerto urbano, elabora productos de cuidado personal de forma artesanal con plantas medicinales, cultiva plantas medicinales, realiza plaguicidas orgánicos, deshidrata plantas medicinales y elabora otros productos para el cuidado personal y sintetiza todo esto en su proyecto personal llamado Conejo Herbolario. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña la bióloga Susana Bautista del Agua. Gracias. Bienvenida. Estudió en UAM Iztapalapa, participa en un grupo voluntario Veredeando Sierra de Guadalupe, da cursos para que las personas aprendan a cultivar hongos comestibles. Gracias. Bienvenidas y muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, vamos a empezar primero que nada, ¿qué es un huerto urbano? Platíquenos, invítenos a enamorarnos de nuestro huerto urbano, a tener ganas de sembrar. Bueno, pues para mí es muy importante que cada uno de nosotros tengamos un huerto en casa. Para mí es muy importante que cada uno de nosotros tengamos un huerto en casa y es muy fácil, realmente solamente tener muchas ganas de empezar a comer sanamente. Así es. Es lo principal, ¿verdad? Porque así sabemos que yo estoy regando mi lechuga pues con agua que yo estoy comprobando que sí está más limpia. Y sí, que no son aguas negras. Así es. Entonces, un huerto urbano lo podemos hacer desde 2 metros cuadrados a, no sé, acondicionarlo en la azotea de nuestra casa, en un balcón, también puede ser en una terraza. Es cuestión de querer, tener ganas, amar mucho la tierra. Claro. Y la naturaleza, ¿verdad? Sobre todo. Sí, claro. Y bueno, vamos a hablar también sobre las plagas, esa parte difícil, ¿no? Porque ya logramos nuestro cultivo, ya estamos muy ilusionados, pero de repente cuando vemos que hojas cenizas, cuando vemos que hay como caminitos en las hojas,
la famosa mosquita blanca y bueno, tanta plaga. Ajá, cómo combatirla sin dañar nuestras hortalizas. Claro. Perdón. Sí, como menciona Lupita, a veces nos emocionamos y comenzamos a realizar un huerto, ya sea pequeño o de 2 metros en la ciudad, como bien sabemos es difícil, y muchas personas sí comienzan a enamorarse y comienzan su proyecto, pero a veces nos baja cuando ya vemos plagas, ¿no? Vemos ahí insectos, vemos hongos, bacterias, pero no, ahorita vamos a platicar de forma sencilla y también de forma natural a ver cómo podemos combatir ese tipo de plagas, ¿no? Y seguir con nuestro proyecto y nuestra buena alimentación. Sí, exacto. Y bueno, nos decías en un principio, ¿no? Cómo es importante un buen sustrato, cómo ir planeando para precisamente prevenir. Sí. Bueno, lo que mencionaba es que pues no nada más es germinar y sembrar lo que nos interesa comer, ¿no? Sino también es preparar el sustrato o la tierra, que comúnmente le llamamos, para tener los nutrientes necesarios que la planta necesita para poder defenderse de esas plagas, porque pues es un ser vivo, al fin y al cabo como nosotros, que si no se nutre, no se alimenta, entonces la atacan, ella no produce las sustancias necesarias para poderse defender. Entonces, cada 3 meses, por ejemplo, se recomienda estar abonando o estar dándole nutrientes. Y existen macronutrientes y micronutrientes que no sabemos cómo adquirirlos y que los tenemos en la misma casa, ¿no? Y que nosotros mismos los podemos procesar o manejar para obtener una composta, que le llamamos abono orgánico también, e incluso aprovechar el escurrimiento que se llama lixiviado, para también utilizarlo como nutriente o como plaguicida, también para atacar algunas plagas. Y lo importante que es hacer bien nuestra composta, ¿no? Porque si no, también nosotros mismos generamos moscas, bichos, algún tipo de animalitos que no va a ser nada agradable o malos olores. Sí, exacto, y como decía la maestra, en casa, ya sea en la azotea, en el balcón, si tenemos un espacio reducido, no importa, en una maceta, ¿no? Hasta en un bidón de agua, ¿no? Lo podemos hacer, siempre y cuando mínimo se recomienda 8 horas de sol, directo o indirecto, porque las plantitas, ustedes saben que necesitan también el sol para poder crecer y seguir produciendo hoja, entonces sí se necesita tener luz indirecta o directa. Okay. Sí, hablando de la composta, pues sí, mucha gente me dice, pero es que ¿cómo voy a hacer una composta si se va a llenar mi departamento de moscas, de hormigas? No, qué horror, qué horror. Bueno, pues entonces hay que buscar la forma de estar trabajándola correctamente. Ya que has sacado la basura orgánica de tu cocina, le pones una capa de tierra, todo esto lo revuelves y pues claro, ya a las hormigas no se les va a antojar. Exacto, sí. y así ir por capas en esa composta para que no se acerque ningún, ahora sí que insecto, ¿verdad? No agregarle huesos, comida. No, para nada. No, ya que como mencionaba, es totalmente orgánico, entonces el agregar huesos ya viene de un producto, productos animales, ¿no? De origen animal. Entonces es muy recomendable nada más, pues pura materia orgánica vegetal, ¿no? Hojarasca, a lo mejor tenemos algún árbol y caen hojas, esos son importantes, la hojarasca, de nuestras verduras, los desechos del plátano, ¿no? De la manzana, todas las cáscaras, o incluso las cáscaras de huevo, también le da mucho calcio, ¿no? Sí, el potasio, el calcio. El plátano, el potasio. Bueno, en este sentido tendríamos que hablar cuáles son los macronutrientes y dónde los encontramos. Entonces, como ellas, la mayor parte de los macronutrientes se encuentra en todas aquellas hojas secas y en aquellos productos o cáscaras que tengan proteínas o aminoácidos que puedan absorber las plantas. Nitrógeno, por ejemplo, necesitan mucho las plantas para poder crecer y pues se recomienda que se triture
o que haya un precomposteo antes para poderlo hacer. Y hay varios tipos de composta. La que más es común en casa que podríamos hacer en un bote o en una cubeta es la caliente, en donde, como dice la maestra, se van haciendo capas, ¿no? La otra es la lombricomposta, en donde ya manejamos a las lombricitas californianas y ellas en menos tiempo nos pueden dar una composta. Y finalmente hay una que se llama chinampera, donde se utiliza una bacteria y esa bacteria te biodegrada todavía más rápido cuando ya está activa. Cada semana estás obteniendo composta. Y en esa sí puedes agregar de origen animal, ¿no? Desperdicios de origen animal, porque rápido la biodegrada. Huesos ahí sí. Sí. ¿Esa Hasta bacteria de dónde? Las heces no se recomienda porque eso sería una composta más para hacer un abono orgánico para plantas de ornato, ¿no? Y lo que nosotros vamos a consumir, pues necesita tener un poquito de más control de sanidad. Sí. ¿Y esa dónde se consigue o cómo se obtiene esa bacteria? Esa la aisló una bióloga de la UAM, y ella es la que produce, la patentó, ya la patentó. Excelente. Entonces ella es la que produce esa composta chinampera y te da el inóculo para que tú lo puedas realizar. Y luego existe el micronutriente, que son los minerales, que son trazas muy pequeñitas de nutrientes que necesita la planta absorber, como calcio, potasio, cobalto, magnesio, y todo eso lo encontramos en las hojas verdes, en las cáscaras de huevo que mencionaban ellas. Todo lo que sale de de las hojas de los mercados, de las Entonces, lechugas, la sí, col, todo eso. sí, Así es. así es. Entonces, las plantas necesitan mucho potasio cuando tienen que florecer mucho y dar fruto, por ejemplo, ¿no? También el magnesio, el calcio, son como micronutrientes muy necesarios, el litio, ¿no? Entonces, la misma hoja de poda de nuestro cultivo nos puede servir para volverlo a reciclar y a volver a nutrir a nuestro cultivo. Sí, incluso como dice, cuando nuestras plantas ya están en floración o en fruto, podemos hacer una composta aparte, ¿no? De puro plátano para que sea rica en potasio y entonces colocarle justo en el momento de la floración. Como tener un control de lo que vamos a compostar, lo que nos decían, ¿no? Separación, ¿no? Ajá, en lugar de comprar ese producto de colorcitos o esas bolitas que acostumbramos poner. Ajá, exacto. Hacer nuestra composta de cáscara de plátano. Ajá, o aparte si vemos que nuestras hojas se empiezan a hacer amarillas o se empiezan a caer, incluso así de la nada se caen, quiere decir que le faltan otros macronutrientes, entonces hay que dividir, ¿no? Puede ser con puro cáscara de huevo para reforzar el calcio. Hacer una composta de pura cáscara de huevo. Ajá, sí. Sería también recomendable. Sí. Bueno, pues ya escucharon. Esperemos que nos estén preparando ya sus preguntas para las biólogas, aprovechar al máximo aquí a nuestras invitadas. Y bueno, sigamos platicando. ¿Qué tal interés demuestran las personas en sus talleres? Pues son muchas, es muy interesante que ellas mismas me expresan con mucho agrado que han aprendido ya a cultivar sus propias legumbres, sus propias hortalizas, y se sienten, yo escucho en ellas, ¿verdad? Claro. Como se da por mí, pues escucho en ellas la voz, la alegría, el gusto, que es una terapia ocupacional preciosa. Sí. Yo estoy muy enamorada desde hace 2 años apenas que empecé. Excelente. Y bueno, le mandamos saludos a su alumna, Berta Irene Fuerte Flores. No nos pudo acompañar y va a estar hoy aquí con nosotros también por problemas de salud, pero le mandamos muchísimos saludos. Esperemos en otro programa nos acompañe. Y bueno, sigamos platicando, por favor. Bueno, tenemos un video, ¿no? De sus alumnas. Sí. De cómo realizaron su composta. Cómo realiza su composta. Bueno, ahí la están realizando ya están. Seguimos llenando nuestra capa de basura orgánica porque mi ayudante es un poco lento, pero lo incluimos para que vayan aprendiendo ellos. Es importante que nos ayuden, ellos aprenden y
inscríbanse al curso, difúndanlo, es bonito. Yo de esta composta la hice mal hace unos meses, no sabía cómo, pero ya vamos aprendiendo. Eso. Amigas, muchas gracias. Al rato nos conectamos en el Meet. Que tengan bonita tarde. También eso es importante, ¿no? En nuestra composta, no echar los pedazotes de, no sé, de sandía, de cáscara de sandía, o como que hacer un poquito más troceadito, más cortadito. Claro, Sí. es lo principal, que esté muy pequeño precisamente para que se degrade rápido. Bueno, también hay otra cuestión. Bueno, estoy preparando mi composta, le puse mucha fruta. Tengo una composta que se me está fermentando y empieza a sacar olores, ¿no? Empieza a producirse el mosquito de fruta. ¿Qué tengo que hacer para mejorarla? Entonces, no te alarmes, no te preocupes, lo que tienes que hacer es mejorar la alcalinidad, que aquí en biología pues, le llamamos control del pH o de la acidez y la alcalinidad, y en ese caso utilizamos ceniza, podemos utilizar ceniza o acerrín que no tenga barnices y mejorar un poco esa alcalinidad o esa acidez que está ayudándome a que haya fermentación o un proceso de fermentación. También puedes utilizar la ceniza que queda de las fogatas o de estas anafres que luego se utilizan. Era lo que iba a decir. Por ejemplo, la ceniza aquí en la ciudad, ¿donde la conseguiríamos? Se me ocurre que con las personas que venden tamales. Exacto. ¿Verdad? Sus Sí. cenizas. O las quesadillas, tlacoyos, ¿no? Los que venden la barbacoa. Ah, sí, claro. Los que venden la barbacoa y ya la he ido yo a conseguir. También, bueno, si no tuvieras la ceniza, pues entonces hoja seca. Cualquier hoja seca Así menos es. la de eucalipto. Porque el eucalipto tiene sustancias muy fuertes que le sirven de defensa. De hecho, es un plaguicida excelente, pero también mata a las plantas por medio de las raíces. Entonces, no deja crecer alrededor muchas plantas, sobre todo las más tiernas, ¿no? Entonces, puedes Esa regular hoja, tu composta cuando le está saliendo un olor, pues como a fermento, con un poquito de más hoja seca. Pero lo ideal sería con cenizas. Ah, excelente. Y muy importante, como veíamos en el video, que la última capa siempre sea tierra, ¿no? Para que, como mencionábamos hace ratito, no lleguen los mosquitos, no lleguen los insectos y se empiece a putrificar ahí de manera que no queremos, ¿no? Que haya olores o que haya insectos. Lo que son las babosas, los caracoles, Bueno, sobre todo ahorita en época de lluvia. hay animales o fauna benéfica y otra que no es buena para la composta. Entonces, cuando ya hay gusanos, como de mosca, pues ahí sí, ojo, porque entonces sí tienes que ver qué está pasando con tu composta y mejorarla. Cuando hay, por ejemplo, lombricitas, un poco de cochinilla, un poco de caracoles, pues no hay problema. O colémbolos, que son unos insectos muy pequeñitos, blanquitos, que vas a notar que están ahí biodegradando o transformando esta materia orgánica en nutrientes, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que ellos comen y después desechan es lo que va haciendo la composta. Tu composta si es de la normal, de la caliente, la común, pues, va a tardar unos 6 meses en formarse y te vas a dar cuenta porque cuando la agarres tiene un olor como a bosque. Sí, como a es tierra muy de bosque. agradable. Y oscura, sobre todo la muy, tierra está muy negra. oscura. Además, como bofita, como ligera, Sí, como... ligera. Al final sí tienes que pasarla por un cernidor para que si estás utilizando lombricitas, las vuelvas a regresar a la composta, a todos los desperdicios nuevos. Ok, pero bueno, esa lombriz la vamos a poner en nueva precomposta, ¿no? Ajá. Para que siga trabajando. Sí, hay varias técnicas. A veces se ponen trampas Ujú. para las lombricitas, como una especie de red arriba con materia orgánica y ellas suben. Entonces ya las atrapas, las quitas y las... O con un costal, ¿no? Un costalito de esos de red, también ellas se pueden Exacto. atrapar ahí. Me dijeron que les gusta mucho a la lombriz el aguacate.
Eso no sabe. No Sí, le damos- seguramente. Para cuando vamos a cambiar a las lombricitas, Ponerles aguacate que para- ponerles para que ahí se reúnan y entonces sea más fácil extraer a nuestras lombrices. Estamos ahí como que escogiendo a la lombricita, como Sí. que se reúnen. Sí, también las lombrices no les gusta la luz, son fotosensibles, entonces hay que poner tapar el lugar donde está la lombricomposta. Taparlas de los pájaros, de las aves. De las aves, del sol. Sí. Ajá. Y bueno, entonces, si vemos babosas en nuestra composta, ¿las dejamos? No. Pues si es una población muy grande, sí hay que quitarlas, porque se vayan a pasar a tus plantas, ¿no? Porque pues además ¿dónde vas son- a poner la composta? Además, comen muchísimo. Ay, son voraces. O sea, sí está bien esa parte que nos dicen, ayudan a degradar y lo trabajan rápido, pero ya cuando se convierte en una plaga, que precisamente es el tema de hoy, ¿no? Las plagas en Sí. nuestros huertos, ya cuando de repente vemos que están acabando con nuestro cultivo, ¿ahí qué hacemos? Ahí Bueno, cuando- si tienes oportunidad de juntarlas y en un bote y llevarlas a un lugar donde haya, por ejemplo, gallinitas o patos, que hay granjitas a veces cerca de tu localidad, pues estaría bien, ¿no? Si no, igual, si alguien las comercializa para comer, pues se desfleman y luego también se comen. Se limpian, se desfleman y se comen, ¿no? En algunos lugares lo hacen como botana. Ay, así es. Pero si lo único que quiero yo es deshacerme, controlar, ¿qué haría yo en una situación así? De las babosas puedes poner la ceniza también en tu huerto o en tus macetitas. Puedes poner también alrededor un poquito de sal. Ellas reaccionan con la sal, pero dentro de la tierra no. Porque, pues puedes salinificar y subir el pH de tu tierra, ¿no? Y matas a la planta. La planta. De huevo también. La cáscara de huevo también es recomendable. La cáscara de huevo, porque como está rasposa como está rasposa la cáscara de huevo, pues ellos van a decir, no, pues por aquí no puedo caminar. Me lastimo, ¿no? Se arrastran. La otra es que, bueno, dejes que también las aves entren a tu pequeño huerto y se las coman. Ok, ¿no? sí, claro. Ya, Y hay otra que utilizamos en el huerto donde estoy. Utilizamos trampas de cerveza o levadura. O sea, las babosas son Sí. muy afectadas, les gusta, muy como que les atrae Les el atrae- aroma. les atrae el sabor y el aroma. Entonces, se ponen unos botecitos o vasitos con cerveza y ahí ellas se ahogan. O sea, llegan, se meten y se ahogan. Ujú. Ah, ok. Eso es ¿Y lo la que se hace. levadura cómo sería? ¿La levadura de cerveza, el polvito ese café? La ¿O levadura- cómo sería la Diluido, ¿no? Una agüita. Diluido, la del pan también podría servir, la levadura del pan, no el migajón? de polvo, no, sino la que viene en pasta, que es ¿cómo se llama? Que es que la venden donde del las pan. materias primas. De las materias primas. Entonces la puedes diluir y poner en los vasitos, porque eso es lo que más les atrae a las babosas. Ah, ok. Se utiliza mucho en los huertos urbanos. Hoy le decía eso a mi nieto y risa que le dio. Dice, ¿a poco sí, abuelita? Sí, las emborrachas y ya no viven, ya no vuelven a la cruda. Pues no, se ahogan, ¿no? De hecho, se ahogan. Se eliminan. Y bueno, esas babosas que se ahogaron, ¿las podríamos utilizar para nuestra composta o definitivamente las tiramos? Sí, porque también es una fuente de calcio, su cascarita de los caracoles. De las otras, de las que le llamamos babosas, pues no tienen tanto, pero pues es una fuente de proteína y de aminoácidos para obtener nitrógeno, entonces sí se podría. Utilizar. Y su cascarón tiene calcio, ¿no? Sí, claro. Y bueno, en un momento más vamos a tener aquí nuestra mini cápsula con el mini biólogo. Los invitamos a seguirlo en sus páginas. El mini biólogo tiene 10 años, sabe de biología muchísimo. No nos acompaña por los tiempos, por las distancias, pero forma parte de este programa. Le mandamos saludos a él, a su mami. Muchísimos saludos y también tenemos saludos. Por acá tenemos unos saludos, nos manda Sebastián, justamente está conectado, nos manda muchos saludos a todos. Hola, ¿qué tal? Mónica Cristóbal dice saludos a todos. Mónica nos comenta, ¿pueden repetir dónde dan sus cursos de composta, por favor? Sus redes, donde los encuentran, donde las localizan, por favor.
Y también nos comenta Mónica Cristóbal, ¿qué se hace con las hormigas? ¿Qué recomiendan? Ay, sí, por favor. Sí, es la plaga que Todos tenemos sí. y qué desesperante. El café, bueno, la plaga, con la borra de café, perdón. perdón, sí, maestra, perdón. Bueno, yo una ocasión la tuve también porque vivo en el área de aquí de Azcapotzalco, que las hormigas abundan por todos lados. Y yo creo que yo viví ya también esa experiencia y con la borra de café le seguí el caminito, tapé ahí donde salían de su hormiguero y de ahí, santo remedio, con la borra de café. Ay, excelente y sin contaminar ni nada. Ajá. Ya sé qué hacer con mis residuos de café. Así es. Voy a guardar botecitos y Sí. para venderlos. Claro. También cuando tienes muchas hormigas en una planta es indicador de que hay otra plaga. Entonces, esas plagas producen sus excretas una especie de sustancia como la melaza. Y por eso atrae a las hormigas, porque a las hormigas les gusta lo dulce. Entonces llegan y atacan a las plantas también por eso. No están tanto chupando porque ellos no chupan la savia, no muerden, pero se llevan la melaza que el otro insecto está produciendo. Es el pulgón el que produce, pulgón, que es su amigo. y también puede ser la cochinilla. ¿Cómo es el pulgón? No sé, hay una fotografía Color en donde negro, así de ahorita vamos a pasar. Entonces ahorita hay Uno pulgones chiquito, ¿no? Chiquito, en así color es, negro sí. o color verde que se pega abajo de la hojita pegadito al tallo. Sí. Sí, ahorita va a pasar, pero antes de eso vamos a hablar de... Sí. Terráneo y para hacer el germinado de las semillas deben de tener perforaciones abajo para que no se inunden o no se encharquen las plantas. Entonces ponemos nuestra base aquí de la sábila. Tenemos también aquí una rosita de piedra que se llama igual. Vamos a darle su espacio. Lo bonito del terrario es que debe de tener una parte que sea transparente, o sea que se puedan observar, porque se pueden hacer en diferentes tipos de materiales como son madera, cartón, vidrio. Generalmente se hacen en vidrio, pero estos de PET se pueden utilizar mucho aquí en casa porque son muy fáciles de hacer. Y aquí tenemos una patita de oreja de conejo. Entonces, cuando ya tenemos nuestras plantas ya colocadas en los espacios que tenemos, nosotros podemos decorar el terrario como nosotros gustemos. Y aquí tengo, por ejemplo, yo tengo piedritas y conchas de un adorno que tenía que ya no me sirve, y entonces con estas puedo decorar todo mi terrario y únicamente verificar, como siempre, la humedad de nuestra tierra para que las plantas no padezcan y no vayan a fallecer. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y muy amables. ¿Cómo es el otro? Claro que sí. Y también corté su boca, la boquilla de la botella. Aquí le hice unos pequeños orificios y esta la vamos a meter aquí. Como no tengo piedras ni nada para sostenerla, esta es con la finalidad de que la cabeza de ajo no se hunda. La cabeza de ajo, busqué la que tenía yo más parejita, más bonita, y le quité todas lo que son las capas superficiales, y se queda donde están ya donde se ve perfectamente la división de cada uno de los ajos. Lo coloco en lo que es la boquilla de la botella, ¿sí?, para que no se nos mueva. Y aquí vemos que ya queda bien embonado, y ya lo metemos en la parte de abajo del frasco, y así va a quedar, donde se ve que aproximadamente medio centímetro a 1 centímetro queda adentro la cabeza de ajos para que empiece a germinarse. Y así
le da soporte la parte baja de la botella a lo que es la boquilla para que no se mueva y no se nos hunda. Y así vamos a esperar a que el ajo se germine para después trasplantarlo a una maceta cuando ya tenga las raíces. Por último, vamos a hacer un pequeño terrario, que un terrario es crear un hábitat o un pequeño invernadero que le dé las condiciones a nuestras plantas para que crezcan. En este caso utilicé unas plantas que son como tipo cactáceas. Y tengo aquí una pequeña sábila. Le quité las que ya estaban, las hojas, bueno, los pequeños, como es como un pequeño maguey. Se volvió a repetir. Quité una de las penquitas que ya estaba echada a perder y la tenemos aquí con sus raíces. Igual. Sí, esos son videos de los alumnos de la maestra Lupita. Y como viene en el primero, para poder germinar más rápido el ajo, en lugar de semilla, pues es mejor tomar una cabeza de ajo y colocarle, que ligeramente le toque el agua para que él genere sus raíces. Excelente, claro. Incluso también les digo que le pongan la lenteja como enraizante, así en la parte de abajo. No sabíamos. Bueno, vamos a ver nuestro video con el mini biólogo Sebastián, a ver qué nos tiene hoy preparado. Siempre tiene grandes sorpresas. Les hablaré un poco acerca de las principales plagas que pueden afectar nuestros huertos. Para comenzar voy a definir qué es una plaga. Bueno, una plaga se puede definir como todos aquellos seres vivos que compiten con el hombre en la búsqueda de agua y alimentos, dañando la salud, bienestar, los recursos en los espacios en los que se desarrollan las actividades humanas, como la agricultura. Sin embargo, a pesar de lo que nos indique su definición, no todas las poblaciones de animales que se alimentan de plantas en un campo agrícola constituyen ser una plaga. No, ni todas las plagas representan ser la misma gravedad o persistencia en sus daños. Cada una tiene un nivel de daño desde menor a mayor. Plagas potenciales son fitófagos sin importancia económica. Son aquellas poblaciones de animales u otros fitófagos que bajo las condiciones existentes en el campo no afectan la cantidad ni la calidad de las cosechas. Estas suelen constituir la mayoría de las especies de insectos en un campo agrícola y se presentan en poblaciones bajas o muy bajas, pasando desapercibidas con frecuencia. Su baja población puede deberse a la presencia de enemigos naturales, variedades resistentes, labores culturales adecuadas o factores climáticos desfavorables. Si se produce un cambio en estos factores, las plagas potenciales se vuelven plagas reales. Las cochinillas harinosas, por ejemplo, suelen pasar desapercibidas por la eficiente represión que ejercen sus enemigos naturales, pero si estos son destruidos por la aplicación de insecticidas, la cochinilla harinosa se transforma en un problema muy serio. El gorgojo del camote carece de importancia cuando se acostumbra realizar rotaciones de cultivos, pero si se adopta la siembra consecutiva del camote en el mismo campo, este insecto se vuelve una plaga muy asquerosa y dañina. Como podemos apreciar, las plagas siempre están cerca de cualquier actividad agrícola que desarrollemos. Pueden estar escondidas esperando a que los factores les favorezcan para empezar a multiplicarse. Por lo general son animales invertebrados como los insectos, escarabajos, arácnidos o moluscos. Plagas ocasionales o temporales. Son poblaciones de insectos que se presentan en cantidades perjudiciales solamente en ciertas épocas o años. Estas suelen estar asociadas con factores climáticos, variaciones en las prácticas culturales, deficiencia temporal en la presentación, por enemigos naturales y otros factores. Plagas claves. Son especies de insectos que en forma persistente año tras año se presentan en poblaciones altas, ocasionando daños económicos a los cultivos. Suele tratarse de muy pocas especies, con frecuencia solo una o dos. Por lo general se trata de plagas introducidas a lugares donde el clima resulta favorable y donde no se presentan sus enemigos naturales o eficientes. O tratarse también de especies nativas de insectos que se han adaptado favorablemente a cultivos introducidos o nuevas variedades de plantas que resultan así particularmente susceptibles. Plagas migrantes.
Son especies de insectos no residentes de los campos cultivados, pero pueden penetrar en ellos periódicamente como consecuencia de sus hábitos migratorios. Este es el caso de las langostas migratorias y del arrebiatado del algodonero. Se trata de una categoría reconocida como especial y distinta de las anteriores, aun cuando el criterio usado para categorizarla no es el mismo. Existen otras dos calificaciones útiles para designar a las plagas según la relación que existe entre la parte de la planta que es dañada por el insecto y la parte de la planta que se cosecha. Plaga directa. Cuando el insecto daña a los órganos de la planta, raíz, tallo, hoja, flor que el hombre va a cosechar, un ejemplo de ello son las orugas o larvas de la polilla o mariposas, las cuales dañan hojas, tallos o frutas por lo general, o gorgojos que atacan a los tubérculos, raíces o bulbos también. Plaga indirecta. Cuando el insecto daña órganos de la planta que no son las que el hombre cosecha, este es el caso de las moscas minadoras, que dañan las hojas del tomate o de la papa, pero no causa daño en el fruto o tubérculo que se cosecha. Los insectos que atacan las plantas hortícolas se dividen en tres grupos. Los insectos chupadores se alimentan de los jugos de las plantas absorbiéndolos. El daño se manifiesta en hojas, tallos amarillentos, marchitos y enrizados. Los insectos masticadores dejan agujeros en las hojas, en las flores o en los frutos. Poseen mandíbulas bien conformadas con las que trituran los tejidos vegetales. Entre ellos están las larvas de lepidópteros, que son las orugas, y los adultos, y larvas de coleópteros, que significa escarabajos. También están los ortópteros, grillos, chapulines y langostas, o los himenópteros, hormigas. Los insectos perforadores penetran en las plantas. Estas plagas perforan el tallo de la planta o miran túneles angostos dentro de la hoja. Para detectar si una planta está afectada por alguna plaga, debemos tomar en cuenta que cuando los insectos comen parte de una planta, dejan agujeros en alguno de sus órganos, hojas, tallo, raíz, flor o fruto, y también dejan residuos cerca del lugar donde se alimentaron. Por lo general, heces. Estos residuos pueden ser un jarabe azucarado, gránulos, material parecido al aserrín, excrementos oscuros y húmedos. Las plantas infestadas por insectos se atrofian o se achaparran. Otros síntomas que podemos observar en las plantas es que se ven un poco desarrolladas y no crecen adecuadamente. Tienen hojas deformes o dañadas, se ven amarillentas o de un color verde ligero o cafezosas. También se pueden ver marchitas y caídas. Son horribles las plagas. Y ya saben, amigos, chequen siempre sus plantas y sobre todo, cúrenlas y ayúdenlas. También acudan a un especialista. Saludos, amigos. Los quiero mucho. Pues un saludo al minibiólogo Sebastián. Los invitamos a seguirlo en sus redes. Siempre tiene material muy interesante. Muchas gracias por todo lo que nos envías cada semana. Excelente trabajo. Felicidades, minibiólogo Sebastián. Y bueno, vamos a seguir platicando. Nos preguntaban que dónde la pueden localizar y bueno, el teléfono es 55 10 93 23 13. 55 10 93 23 13. María Guadalupe Reyes, tallerista de huertos urbanos. Sí, a sus órdenes. Yo lo doy la clase 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, por la mañana y por la noche. Vía Zoom, ahorita. Vía con Meet. este tema. Okay. Sí, con el tema de la pandemia que estamos viviendo, solo por vía así, Meet. Virtual. Okay. Virtual. Sí, bueno, pues hoy vamos a seguir platicando de plagas y tenemos más saludos. Nos manda saludos Soledad Mara. Felicidades a la maestra Lupita por su paciencia y entusiasmo. Atentamente, Loisa. Eva Meléndez, Eva y Toña, saludos a Lupita Reyes, somos de su grupo de Herbolaria, saludos. Mónica Cristóbal, saludos, muchas gracias. Lisa Cas, saludos a la maestra Lupita Reyes. Pues felicidades, sobre todo que tiene paciencia, dice. Sí, me gusta mucho apoyarlas, ayudarlas cuando me están pidiendo algún consejo. Investigamos por aquí, por allá, pero hay que darle duro a esas plagas. Ay, sí, así es, y sobre todo sin dañar nuestra salud, porque con el tema de los pesticidas,
o a otras especies, ¿no? Abejas, Sí, nosotros con puro biopreparado, con adecuaciones de plantas. Y por ejemplo, ahorita que veía yo el elote que nos presenta el mini biólogo, ¿qué se hace cuando sale esa oruguita en las milpas? ¿Cómo se les puede apoyar, ayudar para...? Bueno, hablábamos de que es importante prevenir. Entonces, un suelo bien nutrido va a hacer que crezcan las plantas en primer lugar sanamente, pero también la asociación de nuestro cultivo, o sea, cuando tenemos un cultivo con una sola especie de planta es más vulnerable al ataque de ciertas plagas. Entonces, lo recomendable es tener un policultivo o una asociación de plantas comestibles junto con plantas medicinales que le van a ayudar a repeler esas plagas, o con una planta que también atrae insectos que se comen a las plagas. Excelente. Entonces, son varios factores que hay que controlar. Entonces, es importante que no se siembren plantas que son de la misma familia. Por ejemplo, las cucurbitáceas son la calabaza, el pepino, el melón. Entonces, no vamos a sembrar en un mismo lugar la misma semilla de esas familias, porque van a competir por el mismo nutriente. Entonces, si compiten varias plantas por el mismo nutriente, rápido se van a acabar la comida, su alimento, y se van a debilitar, se van a enfermar y van a ser atacadas por plagas. Entonces, lo recomendable es que se forme una planeación de, a ver, aquí voy a poner una de raíz, una de hoja y una de fruto y una aromática, que es medicinal o que repele plagas o que atrae ciertas especies de insectos que se comen, por ejemplo, el pulgón, ¿no? Entonces, en el caso del pulgón, podemos poner hinojo más tuerzo para poder atraer catarinas. En el caso del hinojo, a las catarinas les gusta, ¿no? Mucho y se comen el pulgón. En el caso del más tuerzo, el más tuerzo atrae mucho a las mariposas. Entonces, prefiere comerse el más tuerzo que una lechuga, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tan hermoso que es el más tuerzo, ¿no? Es la flor naranja, preciosísima. Sí. Y el hinojo para hacer té, para guisar, para ahorita cocer los elotes. Es una delicia. Sí, tiene un sabor anisado. Así es, ¿no? Y además que es digestivo. Es digestivo y también por ahí leí que estimula la producción de la lactancia. Entonces, para las mamás, sí, muy útil cuando están dando que no les baja la leche. Clásico que es el té que sí te permiten tomar, que sí. Recomiendan, y llega la leche pero a borbollones. Sí, entonces en tu maceta o en tu contenedor o en tu terrario, lo que tengas como huertito urbano, sí primero piensa que vas a sembrar, ¿no? Entonces yo puedo sembrar, por ejemplo, acelga, ¿no? Que es una de hoja. Sí. Puedo sembrar una de raíz, que sería, por ejemplo, el betabel, ¿no? El que es un bulbo ahí, o una zanahoria, ¿no? Y me faltaría una de fruto, podría ser un jitomate, por ejemplo, ¿no? Y son de diferentes familias, no estoy haciendo que compitan por los mismos nutrientes. Aparte es importante no tenerlas tan juntas, o sea, tampoco vas a utilizar un contenedor donde vas a poner 4 plantas con un mínimo de distancia. Hay que tener una distancia más o menos de 20 centímetros a 30 entre cada planta y otra. Así es. ¿No? Para que las raíces tengan oportunidad de alimentarse adecuadamente. Entonces son factores o son tips que se les da ahorita para que ustedes prevengan que su planta no esté débil o desnutrida. Sí, porque como decir, una familia fija cierto tipo de nutrientes que la otra lo puede aprovechar, ¿no? Por ejemplo, las leguminosas fijan nitrógeno que otras pueden absorber ese macronutriente, ¿no? Sí, lo que nos platicaba de la lenteja para enraizar, ¿cómo funciona? ¿Cómo es? Bueno, pues hay que germinarlo. ¿La lenteja? Germinado. Ya después se pone en la licuadora, se muele, se hace una pequeña pasta y ya se le pone a la raíz. Ah, excelente. Sí. Así directo. Sí. Lo que pasa es que todas las semillas tienen esta capacidad de generar raíces, ¿no? Sí. Entonces,
generan una hormona de crecimiento que hace que nuestras plantas reenraizcan más rápido. Entonces se utiliza la lenteja porque es una semilla que se germina súper rápido, a diferencia de otras semillas. Entonces se germina la lenteja, se deja que su raíz crezca 1 centímetro y eso es lo que se muele en la licuadora. Como dices, se hace la pastita y después se le coloca a las plantas y eso acelera el crecimiento de nuestras plantas porque tiene esa hormona de crecimiento. Excelente. Y por ejemplo, si tenemos un esqueje, no sé, de rosal, ¿nos serviría esa técnica? Sí, claro, esa técnica. el acodo, el esqueje, se procura poner un enraizador natural que contiene sustancias, en biología vemos que son auxinas, que estimulan el crecimiento de la raíz. Entonces, un esqueje es una ramificación que tú cortas con una yema que va a dar raíces, y esa yema necesita ser estimulada por esta germinación de lentejas que la maestra nos está comentando. Muy bien. Y nos trajo un material, ¿verdad, maestra Lupita? Sí, así es. Nos trajo para reutilizar, en lugar de que generemos basura, darle un uso adecuado. Si quieres se la detengo, maestra, para que usted hable. Bien. Por ejemplo, tenemos pues lo que es el rollo del papel, ¿verdad? Para germinar. Aquí podemos germinador. el germinar, ¿verdad? Que no lo tiremos a la basura, también tiene otro uso, ¿no? Y pues es biodegradable, Así es, sí, no contamina. no va a contaminar nada y nos va a beneficiar Excelente. Ese es cilantro. al cilantro. Ese está propagado por semilla, por eso es un germinador. Ok. Y pues en el caso de la lechuga, pues es muy rápida. Les recomiendo para que tengamos las ricas lechugas, que son tan caras, 15, 18 pesos. No, ahorita está en 30. 30. Ahorita Qué está en barbaridad. 30. Yo siempre sé el precio de la lechuga porque tengo cuyos y no pueden faltar lechugas en casa. Entonces ahorita está en 30 por lo de las lluvias, lo de las granizadas. Sí, perdón. Y también tenemos el contenedor de plástico que puede ser Del también huevo. Del huevo, que también puede ser el del cartón, ese que trae 30, ¿verdad? Ajá, el docenero. Ajá, en docenero, también en cartón. Bueno, yo de plástico también me pareció muy práctico. Y vean qué bonito vaya la cebolla. en cambray. Excelente. Y acá tenemos, creo, cilantro también. Cilantro también. La cebolla, ¿cómo se siembra? ¿Cómo se Igual germina? por semillita. Por semilla. Así es. Sí, por se puede semilla. propagar por semilla y también por algunos libros le llaman gemación. Entonces, si tenemos una cebolla, la podemos cortar de donde salen o van a salir las raíces, esa como La capuchón, cabecita. lo que le quitamos antes de Sí, guisar. sí. la Y cabecita. esa se introduce en la tierra y entonces va a dar la raíz y unos nuevos tallos. Sí. Ah, O se excelente. coloca como vimos en el video, el ajo, que le toque el agua. Con las botellas de Ajá, reciclaje. para que ligeramente le toque Sí, un son centímetro formas de el- propagación ajá, diferentes. el agua y genere raíces. Sí, esa es otra práctica que ellas han hecho también con la cebolla. Igual les ponen en el fondo del vaso la lenteja y solita la raíz va creciendo, va creciendo. Excelente. Y lo que es la cebolla, cuando a veces la compramos que se empieza a germinar, que empieza a echar su tallito, lo podemos utilizar, ¿no? Y la podemos sembrar, Ujú. Sí, así se hace. Sí. que llega ya, se nos nace en casa, por así decirlo, no la utilizamos a tiempo y traía humedad o algo y se germina, Sale. Ya tiene tallos, ¿no? Y Exacto. dejarla porque tiene una flor muy bonita. Ay, Sí, sí. tiene su flor y generar semillas para poder ponerlas a Sí, germinar. igual parece el un ajo. popote, parece el tallito. Así es, Y- como un popote largo, igual el ajo, una flor bonita, blanca, blanca, blanca. Sí, con unas flores muy tupiditas, son Sí, hermosas. así es. Y esta otra que tienen acá, cola de caballo. Así es, la cola se utiliza como bioplagicida o preparado de cocción, le llamamos, ¿no? Sí. Muchas personas que han venido aquí con emprendimientos para el crecimiento del cabello. Así es.
evita la caída o detiene la caída del cabello. Y también, como decía la maestra, sirve para limpiar también el riñón y como plaguicida para atacar algunos hongos como el hongo de la cenicilla blanca. Se puede preparar, hacer una infusión o tecito y se diluye y se esparce ya frío sobre con un aspersor. Con un aspersor. Sí, ¿A cualquier hora del día o de preferencia en la noche? Cuando aplicas un plaguicida orgánico, se recomienda que sea cuando ya se metió el sol, o muy temprano, o ya cuando se metió el sol, o sea, cuando ya no hay sol porque puedes quemar a la planta. O cuando no va a llover, porque ahorita en época de lluvia echas el plaguicida y después llueve. Se escurre y se lo lleva el agua. Sí, claro. ¿Sería diluido o así directo el té? Como no, hay que diluirlo casi siempre, porque luego hay sustancias muy fuertes, entonces 1:10 o 1:7 en volumen se puede diluir para poderlo aspersar. Y bueno, yo tengo entendido que también es muy bueno para las personas los huesos, en alto contenido de calcio. De sílice. Sílice, tiene sílice. Y eso nos ayuda para los huesos, exactamente, problemas de artritis, osteoartritis, tendinitis, todo lo que sea el sistema músculo óseo. Excelente. Y además, la basurita que queda después de que ha hervido lo puedes meter a tu composta. Exacto, le damos el siguiente uso en lugar de hacer basura. Sí, y bueno, ¿qué más plagas? En el material que nos enviaron leí lo del vinagre y leí también lo del cabello. Platíquenos más, por favor. Lo del cabello, no, nunca lo había escuchado. Bueno, esto es engañar a los roedores. Con tu cepillo del cabello, ya ves que te queda siempre lo que sale de cabello. En el cabello, sí. El cepillo, lo pones ahí por ahí en el huerto y esto pues hace que el roedor pues se vaya, ¿no? Porque va a decir, pues aquí hay humanos que me pueden hacer daño. Sí. Es como un engaño. También, ¿no? la ruda y la menta no les gusta a los roedores, entonces hay que esparcir ruda. Deshidratada. Deshidratada, entonces la esparces en el lugar donde haya muchos roedores y vas a ahuyentarlos. También la menta no les gusta, o siembras mucha ruda. Sí, es importante que ya si nos metemos al mundo de los huertos urbanos, saber que siempre vamos a tener plantas aromáticas. Y todas las plantas aromáticas pues son medicinales. En algún momento las vamos a utilizar para un dolor de estómago, un dolor de cabeza. Para cocinar. Para también. Cocer nuestro pollo. La albahaca, no se diga, ¿no? Sí, qué también rica. Muy rica. Y entonces, el vinagre, lo que decían del vinagre para cuando hay demasiada hierba, Así es. Lo que pasa es que el vinagre mata, digamos, por su fuerte olor. Entonces pues mata lo que es la hierba mala que conocemos, porque se da mucho en tus macetas, en el jardín, en el huerto. Pero no se lo vamos a aplicar directo ni cerca de la planta. No, para nada, todo diluido en un garrafón de 5 litros, algo así. Siempre es diluido un plaguicida. También se puede utilizar jabón potásico, jabón potásico porque que contenga potasio pues, y no sodio, porque puede alcalinizar si es jabón con sodio, o sea que sea biodegradable. A eso me refiero. Entonces se puede hacer espuma con este jabón potásico y lavar donde está el problema, ¿no? De la plaga, ya sea por hongo, por bacteria o por los insectos, como en el caso de los pulgones. La otra opción es poner aceite mineral o de neem también, del árbol de neem, de hojas de neem, y eso va a hacer que las patas de los insectos resbalen y no tengan oportunidad de entonces subir toda la población a la planta, o se muera por inanición, o sea, por hambre. El aceite de canela. La canela también es un buen fungicida y también un plaguicida orgánico muy, muy potente. Y también enraizador. Y enraizador. ¿La canela? Excelente. Y también para el caso de los chapulines, es una plaga que cuando ya la tienes, híjole, es bien difícil de quitar porque los insectos se reproducen en cantidades enormes y en un tiempo muy corto. Entonces,
Los chapulines se puede utilizar la tierra de diatomea, en los invernaderos lo venden, y entonces ellos se lo tragan, se esparce como talco, es como un talquito, se lo tragan y explotan sus intestinos, entonces se mueren los insectos. Y con eso no hay problema, porque incluso también hay la que es grado alimenticio, la tierra de diatomea, que no va a afectar a perros y gatos que luego andan ahí lamiendo y comiéndose la hierba y todo, y no les va a afectar, no les causaría ningún daño a nuestras mascotas. Entonces, excelente. Y no es cara. No es tan cara. También el polvo de canela también te sirve para las hormigas. En polvo de canela. Yo lo he puesto también en la práctica con un limonero que tengo. Ah, excelente. Y también podríamos, si no queremos lo del problema de las hormigas y eso, para nuestra composta, para nutrirla, para hacerla de muy buena calidad, lo que nos decía del café, ¿verdad? Sí. Hacer una composta. Sí, de hecho el residuo de café sirve para abonar al mismo tiempo y para evitar las plagas como la babosa y los caracoles también, que son muy molestos. También se puede poner el café y al mismo tiempo estás abonando tu huerto, ¿no? Utilizas tu huerto. Tenemos saludos. Nos mandan unos comentarios, nos dice Jorge, ¿cuál es la porción para diluir el vinagre? Y nos comenta Isacas, ¿qué hacer con tanto trébol en un jardín? Ah, que luego se convierte en plaga, sí, el camotito. Invasiva. Así es. Sí, digamos que es un 50 y un 50%. Del vinagre. Sí. Sí, o puedes poner menos, un 20% y un 80%. Ok, si vamos a un huerto muy pequeño, a macetas o algo, podemos preparar, no sé, a lo mejor lo que es la taza de café, la medida de la taza de café, la que usamos para nuestro desayuno, mitad de vinagre, mitad de agua, ¿sería correcto esa? ¿A un huerto pequeño, dice? Sí, para una mis maceta, macetas de casa. Pues una maceta, un huacal. Ajá, exacto. Un guacal. Y siempre esparcir, o sea, tampoco vas a saturar toda tu maceta con el vinagre porque vas a matar la raíz. Se quema. Se quema. Por supuesto, porque vas a bajar el pH o la acidez. Entonces hay que cuidar mucho también el pH o la acidez y alcalinidad de nuestra tierra siempre, ¿no? Sí. Y lo que nos dicen, o muy temprano o muy tarde. O muy tarde, sí. Y sobre los trébol, pues a lo mejor es que siempre podamos lo que vemos, ¿no? Entonces regularmente siempre cortamos lo que está arriba del suelo. Es mejor sacar los bulbos que están debajo de la tierra para que no vuelva a crecer. Y bueno, el trébol a veces lo vemos como invasivo, pero también sé que fija nitrógeno algunas especies de trébol. Entonces no es tan malo, porque esa fijación de nitrógeno también va a ayudar a que las plantas crezcan bonito, porque van a absorber más fácilmente el nitrógeno. Sí, solo que ahorita en las épocas de lluvia podemos observarlo más, pero y también tiene una flor muy bonita. Sí, claro. Sí, color moradita. El trébol rojo, por ejemplo, es medicinal. Y si quieres, por ejemplo, tener una cantidad adecuada de estrógenos o tener un poco más de fertilidad, un tratamiento de fertilidad, puedes consumir trébol rojo. Ah, excelente. Bueno, les recordamos el teléfono de nuestra maestra tallerista de huertos urbanos, 5510 93 23 13, 5510 93 23 13, María Guadalupe Reyes. Y también los invitamos a visitar la página de Conejo Herbolario, que otro día nos tienes que acompañar para que nos hables de ese proyecto, de nuestra bióloga María Magdalena Enciso Sánchez. Y pues los invitamos a seguir la programación de All in Can TV a lo largo de la semana. Antes de despedirnos, por favor, maestra, platíquenos del otro proyecto, de la actividad que hace con los jóvenes y niños de la calle. Rapidísimo, coméntenos algo, por favor. Bueno, la finalidad es que ellos también se motiven ir a visitar, cuando los vamos a visitar, a que aprendan, ¿verdad? A que aprendan cómo pueden plantar ahí donde están ellos sentados su propia lechuga, su propio rábano, y les causa emoción cómo ellos también pueden hacer eso. Y son niños o jóvenes en situación de calle, estamos hablando que usted incluso se ha metido a coladeras, que usted ha ido a rescatarlos. Abajo del puente, en cualquier
lugar que están en la ciudad, que pues que no los veamos así como feo, ¿no? Sino que son nuestros hermanos y que los ayudemos. Así que los es. ayudemos de muchas maneras. El simple hecho de escucharlos, para ellos es suficiente. ¿Por qué? Porque se sienten rechazados, que nadie nos quiere, que todos les hacemos el feo, que huelen feo. Sí. Pues yo pienso que debemos de escucharlos, atenderlos. Si realmente quiere ese día salir a una casa hogar, a un centro de rehabilitación, pues canalizarlo, ayudarlo, llevarlo. Eso es una gran satisfacción. Que usted ha venido haciendo durante años ya. Sí, así es. Pues a nuestras biólogas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias, maestra. No, gracias a usted. Olican por TV, sigan la programación. Muchísimas gracias a Total Play. Los invitamos el viernes a las 4 de la tarde en el programa Sabiduría Orgánica. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos muy pronto en otro programa. Nos faltó hablar más de herbolaria, plaguicidas. más de plaguicidas. Nos faltó tema. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y los invitamos. Total Play, no lo olviden.